Nuestra serie de los miércoles, nuestro estudio bíblico acerca del Evangelio de Mateo, y estamos en el capítulo 3. Sean bienvenidos, me da mucha alegría verles en este lugar. Gracias a Dios que un miércoles más, ¿verdad? A pesar de este calorcito tan fuerte que se está sintiendo, gracias a Dios por el sol, por el calorcito. Y ahora vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. Si siente calor durante la tarde, la mañana, la noche, es buena señal porque significa que está vivo todavía. Y Dios nos está permitiendo vivir para seguir creciendo en su palabra y compartiéndole a otros, ¿verdad? Así es que vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, que dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar hablando acerca de Juan el Bautista. Por 400 años hubo un silencio. Dios no envió profetas. Después de Malaquías, por 400 años, el pueblo de Israel no escuchó a profeta alguno, hasta que se escuchó una voz. Y esa voz que venía de Juan el Bautista. Así que 400 años después de Malaquías, aparece Juan el Bautista, enviado por Dios, como vimos el miércoles pasado, para preparar el camino del Señor. Y a Juan el Bautista se le reveló lo que tenía que hacer. Y ahora Juan el Bautista estaba estableciendo una nueva regulación que era bautizarse en agua para arrepentimiento. Este tipo de bautismo, amado hermano, encontramos sus raíces de este tipo de bautismo en el Antiguo Testamento. Cuando algún gentil
que no era parte del pueblo judío, quería convertirse a los judíos, tenía que pasar por una serie de requisitos. Y entre estos requisitos, los gentiles tenían que ser bautizados. Y esto representaba pasar de la inmundicia y suciedad a estar limpios. Pero ahora, nuestro Señor manda a Juan a bautizar a todos, y esto para arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado, porque el Mesías había nacido y el pueblo judío no estaba preparado para recibirle, había que limpiarse. Debido a esto, los líderes religiosos de aquel tiempo, como los saduceos y fariseos que los mencionamos el miércoles pasado, saltaron de enojo y molestia. Porque ¿cómo era posible que ahora los judíos tenían que ser bautizados? Pero ellos no estaban entendiendo que Juan el Bautista estaba preparando el camino. Hablamos acerca de esto el miércoles pasado y ahora vemos que ocurre algo importante, pero a la vez para muchísimos, algo misterioso. Ahora nuestro Señor Jesús viene a Juan el Bautista para ser bautizado. Este bautismo, amados hermanos, representa el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nació para cumplir su ministerio, pero no fue hasta a partir de su bautismo en adelante que su ministerio público se manifestó. Esto nos habla, amados hermanos, que Dios para absolutamente todo tiene un orden, tiene sus tiempos. Y esos tiempos de Dios son perfectos. Así es que Jesús, hasta después o a partir de que fue bautizado, inició su ministerio público. Estamos viendo el parteaguas del ministerio público de nuestro Señor. Así que, amados hermanos, tienen que saber que si usted quiere servir, que si usted quiere servir en el ministerio, tiene que saber que Dios tiene sus tiempos. Entonces vemos ahora que en el versículo 14, ya que nuestro Señor Jesucristo está viniendo a Juan el Bautista para ser bautizado, Juan el Bautista se sorprende. Esto lo toma
como algo extraño. Y Juan el Bautista, dice el versículo 14, se le opone al Señor. Y quizá el mejor argumento que usaba Juan el Bautista es que, Señor, este bautismo es para los pecadores. ¿Por qué me pides tú que yo te bautice a ti? Yo tendría que ser bautizado por ti, pero no yo mismo bautizarte a ti. ¿De qué estás hablando, Señor? Era algo que Juan el Bautista no entendía. Pero bendito el Señor, porque su revelación la está dando de una forma progresiva. Juan no comprendía una cosa, amados. Y nuestro Señor Jesucristo, por el momento, no le va a explicar a Juan el Bautista todo el sistema teológico que explica lo que es el bautismo en sí. Y yo quiero que ustedes comprendan, amados hermanos, que en esta predicación, por el día de hoy, no voy a explicar todo lo que está detrás del sistema teológico que habla acerca del bautismo, como la iglesia reformada debería bautizar. Pero sí voy a hablar acerca de la respuesta y las palabras que se encuentran en los siguientes versículos. Porque nuestro Señor Jesucristo en el versículo 15 le responde a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan, no te voy a explicar todo lo que hay detrás del bautismo, pero sí le dice que haciendo eso, nuestro Señor Jesús cumplirá con toda justicia. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Ciertamente, nuestro Señor Jesucristo no necesitaba ser bautizado, no necesitaba padecer al cumplir la ley del Señor de una forma activa, pero Él tenía que cumplir toda la justicia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tenía que cumplir con toda la ley de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba obrando por su pueblo. Él estaba obrando a favor de sus escogidos. Y esto resulta completamente maravilloso, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no son nombrados hijos solo porque se les perdona sus pecados. Ciertamente, Cristo en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados. Pero en el momento en el que una persona deposita su fe en el Señor Jesús,
No solamente sus pecados le son perdonados, sino que toda la justicia de Cristo es depositada en esa persona. Por eso Cristo cumplió con toda la ley de Dios, con todos los estatutos del Señor. Y es por eso que su justicia, la cual Él cumplió y obró activamente para cumplirla, es transferida a nosotros. Así como hubo una obediencia pasiva de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia Dios, lo cual fue padecer la persecución, padecer la cruz del Calvario, padecer los clavos y los azotes. También hubo una obediencia activa, en la cual activamente el Señor cumplió con toda la ley de parte de nuestro Dios. Por eso nuestro Señor Jesús ahora se le está acercando a Juan el Bautista y le menciona: tiene que ser así, Juan, para que se cumpla toda justicia. Jesús no solo tuvo que morir por nuestros pecados, sino que también tuvo que vivir para nuestra justicia. Un texto que explica muy bien esto también es un texto que escribe el apóstol Pablo a los Corintios en 2 de Corintios 5:21, cuando les dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, vamos a ver, amados hermanos, que el bautismo de nuestro Señor Jesús también prefigura su muerte y su resurrección. Lucas 12:50 nos dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Tenía que padecer la cruz del Calvario, el rechazo de Dios, la ira de Dios, y vendría resurrección. El bautismo de nuestro Señor Jesús marca su primera identificación pública con aquellos cuyos pecados Él mismo habría de llevar. Isaías lo profetizó. En Isaías capítulo 53, versículo 11, cuando dijo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 también lo menciona cuando dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, fue una afirmación mesiánica, pero una afirmación pública de su carácter mesiánico, siendo confirmado desde los cielos. Y en el versículo 16 leemos: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí
que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios, pero también nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre. Y su ministerio público en esta tierra lo estaba ejerciendo nuestro Jesucristo siendo hombre. Así es que Él padeció en verdad. Él sufrió necesidades. Tenía hambre, tenía sed, sentía los azotes y los clavos, sentía los insultos. Por eso, en este inicio de su ministerio público, viene a ser ungido por el Espíritu Santo para cumplir su ministerio. Nosotros, amados hermanos, no podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que necesitamos orar para que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas, nos fortalezca y nos capacite para el ministerio que Dios nos ha dado. Es el Jesús humano, amados hermanos, quien es ungido por el Espíritu Santo para cumplir su ministerio. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo se levanta de las aguas bautismales. El Espíritu Santo posa en él y se escucha una voz desde los cielos que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Saben? Por eso somos 100% aceptos delante de Dios, amados hermanos. Porque el que cumplió toda la ley perfectamente y murió por nosotros, es el que nos reviste de su justicia. Y por eso cuando Dios nos ve a nosotros, no ve ya más nuestro pecado, sino que ve a su Hijo Jesucristo en nosotros y Él se complace. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Somos aceptos delante de nuestro Dios por las obras de nuestro Señor Jesucristo, que fueron cumplidas a la perfección. Y aquí estamos viendo también una clara muestra de la bendita Trinidad. Vemos al Hijo, vemos al Padre hablando en los cielos y vemos al Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, la doctrina de la Trinidad también es sostenida por estos versículos. La doctrina de la Trinidad afirma la triple unidad de Dios. La doctrina de la Trinidad no es una contradicción, amados hermanos, como muchos hoy en día lo están haciendo creer. Se está levantando con cada vez más fuerza
la enseñanza acerca de la unicidad. Pero vamos a ver, lo cual creo que es de suma importancia, que la doctrina de la Trinidad es una doctrina 100% bíblica. Como bien les mencioné, la doctrina de la Trinidad afirma la triple unidad de Dios. Si bien desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, se menciona: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Distintos pasajes en el Nuevo Testamento le atribuyen deidad a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Aún desde el Antiguo Testamento podemos ver esta realidad. Por ejemplo, aquí cuando vemos que Jesús es bautizado, vemos a tres personas distintas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son tres personas con una misma esencia. Y ese es nuestro Dios. La Biblia declara tanto la unicidad de Dios como el carácter divino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad, amados hermanos, se distingue por la obra asumida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad fija los límites de la especulación humana con respecto a la naturaleza de nuestro Dios. No podemos especular e ir más allá de lo que la palabra de Dios nos ha dicho sin fundamento bíblico, amados hermanos. Dios es uno. Uno en esencia, pero tres en persona. ¿Cómo se puede explicar eso? No se puede explicar, ya que va más allá de nuestro entendimiento. Pero el hecho de que vaya más allá de nuestro entendimiento no significa que no debamos aceptar lo que claramente la palabra de Dios nos está diciendo. No podemos caer en el error del modalismo. Pensar que Dios es uno, pero que se pone distintas máscaras según la obra que tiene que hacer. O sea, es el Padre y cuando tiene que ser el Hijo se pone la máscara del Hijo, y cuando tiene que ser el Espíritu Santo utiliza otra máscara. No, amados hermanos. La Biblia le atribuye deidad al Padre, le atribuye deidad al Hijo y le atribuye deidad al Espíritu Santo. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo instituye el bautismo para la iglesia, también menciona: vayan por todo el mundo, ¿y qué más? Haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo.
Porque hay 3 personas involucradas ahí. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14 también menciona el apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Son uno en esencia, pero son 3 personas distintas. Y en nuestra salvación ejecutan roles distintos. Eso también lo menciona Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Escogidos por Dios Padre, santificados por el Espíritu Santo, y el que dio su vida en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo. Lo más correcto es afirmar la Trinidad, porque la Trinidad, amados hermanos, describe una relación de un Dios que es 3 personas. La palabra Trinidad se utiliza como un esfuerzo, amados hermanos, para definir la plenitud de la deidad en términos de su unidad y su diversidad. Los unicitarios caen también en el error del modalismo, ya que enseñan que fue el Padre el que se hizo carne y que ahora fue nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra es muy clara en atribuirle deidad a 3 personas. La Trinidad no significa un triteísmo, es decir, que hay 3 seres que en su conjunto conforman a un Dios. Tampoco es un modalismo, como vimos. Así que, en estos versículos, Dios se está revelando en la Santísima Trinidad. Y todo esto en el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es Él, porque no vamos a negar lo que enseña claramente su palabra, pero tampoco, amados hermanos, vamos a tratar de explicar lo que va o lo que está afuera de nuestro entendimiento. Aquellos que tratan de explicar la Trinidad, es muy común que caigan en errores. De ahí surge el modalismo, de ahí surge la unicidad. Y es razonable, amados hermanos, que Dios mismo
va más allá de nuestro entendimiento. Él es más grande de lo que creemos. Él es más grande de lo que imaginamos. Él es el Dios soberano a quien servimos. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque nos ha permitido, buen Dios, escuchar su palabra. Gracias porque Cristo Jesús cumplió con toda justicia. Y ahora nosotros nos gozamos porque ha sido imputada a nosotros, sus hijos, que le amamos y le deseamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.